Sean todos muy bienvenidos. En esta oportunidad vamos a hablar un poco referente a lo que es la lectura comprensiva dentro de lo que es la asignatura de lengua y literatura. Para ello nosotros siempre vamos a tener en cuenta pues ciertas frases, ¿verdad? Que es muy importante que nosotros las compartamos y sobre todo que las comentemos. Vamos a leer esta de Benjamin Franklin. Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. Cuando nosotros estamos pequeños, nuestra mayor influencia pues son todas las personas que están a nuestro alrededor. Nosotros aprendemos más por imitación, por todo lo que vemos. Entonces, si usted, por ejemplo, se recuerda cuando estaba pequeño y había tal vez primos mayores que usted o vecinos mayores, usted tiende a imitarlos a ellos. Entonces, por eso es muy importante esta parte de involúcrame y lo aprendo. Entonces, una manera de que nosotros fomentemos la lectura en general, desde leer las tiras cómicas, la sección de deporte, desde leer la fecha de vencimiento de un producto X que usted adquiere porque son perecederos de comida, ¿verdad? Sobre todo si nosotros compramos galletas, igual si usted compra leche, todo lo que tiene que ver con comida, es muy importante que nosotros siempre verifiquemos esa fecha de vencimiento. Entonces aquí es donde nosotros vamos a involucrarnos. Entonces la lectura es un muy buen hábito. Nosotros leemos en todo momento. Alguien me puede decir, bueno señor, a mí no me gusta leer, va, de acuerdo, pero es algo que usted lo vive momento a momento. Por ejemplo, cuando usted está observando un programa de televisión y hay una pausa porque hay publicidad, usted está leyendo todo lo que ahí le están presentando, ya sea que lo estén leyendo, lo estén dramatizando u otra forma, pero nosotros siempre estamos observando. Si usted está dirigiéndose hacia un lugar y transita en todas las calles, ¿verdad? Acá del Gran San Salvador, estamos observando que por todos lados hay vallas publicitarias, entonces siempre estamos leyendo y aquí es donde nosotros vamos a tratar de involucrarnos, retomando lo que hemos aprendido pues de nuestros mayores, ¿verdad? Ya sea por imitación y porque también nos han involucrado. Y esto tiene que ver pues en toda su preparación personal, ¿verdad? No solo lo vamos a ver en una preparación académica, sino que también esa parte de lo que es la combinación de valores, ¿verdad? Es más fácil enseñar con el ejemplo haciéndolo que solo diciendo. Por ejemplo, otro ejemplo lo podemos ver con el uso adecuado que nosotros le damos a la basura, ¿verdad? Si realmente estamos tomando en cuenta toda esta parte del reciclaje, toda esta parte de colocar la basura en su lugar, ¿verdad? Tener siempre ese cuidado, independientemente si estamos en casa, si estamos en una institución educativa, si estamos en la calle, ¿verdad? Porque no es que porque voy en un vehículo de cualquier índole, usted se va comiendo una galleta y me la termine de comer y por la ventanilla vamos a tirar esa basura, ¿verdad? Es nuestra basura, entonces lo lógico es que la guardemos y pues ya al llegar a nuestro destino busquemos un basurero y la coloquemos donde tiene que ser, en un basurero. Entonces hacia eso vamos, ¿verdad? Después la siguiente frase dice así: convertir nuestras debilidades en fortalezas es la clave para ganar cualquier batalla que la vida nos presente. Día a día nosotros decidimos. Usted decide, por ejemplo, si este día se levantó a las 10 de la mañana, se levantó a las 7 de la mañana, se levantó a las 6 de la mañana porque usted todavía está en clase. Usted está decidiendo que mire que yo me encanta dormir y me levanto con sueño, por eso no me gusta madrugar, por eso me levanto a las 10 de la mañana. Pero ahí es donde usted está diciendo, y usted está diciendo que cualquier batalla al final es usted el que la va a ganar, es usted el que va a buscar sus fortalezas a través de sus debilidades. Porque para todo va a haber un momento, ¿verdad? No es que yo voy a estar a las
1 o 2 de la mañana despierto y voy a querer pasar después el siguiente día hasta las 2, 3 de la tarde dormido, ¿verdad? Entonces ahí es donde usted va a tomar esas decisiones, ¿de acuerdo? Vamos a hablar en este caso de un texto bastante famoso y bastante importante de H.G. Wells, Herbert George Wells, un escritor bastante futurista, ¿verdad? En cuanto a lo que es ciencia ficción, y él escribe esta novela titulada El hombre invisible. Entonces, cuando usted escucha la frase El hombre invisible, ¿qué opina? ¿Qué se le viene a la mente? ¿Qué idea nos da el título? ¿Será invisible realmente? Aquí yo le voy a pedir que usted se tome su tiempo, que lo analice, que lo piense y que lo reflexione. Muy bien, si usted ya ha tenido la oportunidad de leer el texto, pues entonces ya sabe lo que estamos hablando. Vamos a leer en este caso ciertos fragmentos y vamos a tratar de ir pues explicando, ¿verdad?, cómo podemos nosotros analizar este tipo de texto. Ya recordemos que en este caso estamos hablando de una novela, un género narrativo, ¿verdad?, en donde vamos a tener un narrador que es el que nos va a contar la historia, y obviamente cuando este narrador cuenta la historia, pues nos va a ir presentando los diferentes personajes, nos va a presentar el ambiente en el cual se está desarrollando la historia, características. Aquí podemos hablar del tiempo, podemos hablar de los mismos personajes, cómo se sienten ante determinadas situaciones, las decisiones que toman. Nos vamos a poder ir también caracterizando. Entonces es muy importante que nosotros estemos muy atentos a cada lectura que realicemos. Posiblemente usted me va a decir, mire señor, pero a mí me cuesta entender, me cuesta identificar. Excelente. El hábito de la lectura nosotros lo vamos a ir mejorando poco a poco. O sea, un texto nunca va a ser igual a otro, ¿verdad? Siempre su intención va a ser crear en nosotros esa capacidad de comprensión muy diferente a otro autor, muy diferente con inclusive otra historia muy similar. Entonces, esta parte sí es bien importante, porque si usted necesita leer no una vez, sino que 2 o 3 veces el fragmento, hágalo. Usted puede pausar el video, entonces no hay ningún problema aquí. Lo importante es que nosotros vayamos conociendo nuestro ritmo y nuestra forma de comprensión lectora, en qué momento, o sea, qué es lo que yo realmente estoy entendiendo sobre lo que estoy leyendo, ¿verdad? Aquí nosotros no vamos a hablar de una lectura rápida, vamos a hablar de una lectura comprensiva, y para ello vamos a leer, como ya les había dicho, un fragmento en este primer capítulo titulado La llegada del hombre desconocido. Entonces vamos a leer y después vamos a analizar un poquito el texto. Dice: el desconocido llegó un día huracanado de primeros de febrero, abriéndose paso a través del viento cortante y de una densa nevada, la última del año. El desconocido llegó a pie desde la estación del ferrocarril de Brambleush. Llevaba en la mano bien enguantada una pequeña maleta negra. Iba envuelto de los pies a la cabeza. El ala de su sombrero de fieltro le tapaba todo el rostro y solo dejaba al descubierto la punta de su nariz. La nieve se había ido acumulando sobre sus hombros y sobre la perchera de su atuendo, y había formado una capa blanca en la parte superior de su carga. Más muerto que vivo, entró tambaleándose a la fonda Coach and Horses, y después de soltar su maleta, gritó: un fuego, por caridad, una habitación con fuego. Bueno, muy bien. Este es el texto que nosotros vamos a analizar. Para ello, ¿sí?, vamos a seguir leyendo para terminar de hacernos una idea de qué estamos hablando, pero para analizar solo nos vamos a quedar con la parte anterior. Dio unos golpes en el suelo y se sacudió la nieve junto a la barra. Después siguió a la señora Hall hasta el salón para concertar el precio. Sin más presentaciones, una rápida conformidad y un par de soberanos sobre la mesa, se alojó en la posada.
La señora Hall encendió el fuego. Le dejó solo y se fue a prepararle algo de comer. Que un cliente se quedara en invierno en Iping era mucha suerte, y aún más si no era de esos que regateaban. Estaba dispuesta a no desaprovechar su buena fortuna. Tan pronto como el bacon estuvo casi preparado, y cuando había convencido a Milly, la criada, con unas cuantas expresiones escogidas con destreza, llevó el mantel, los platos y los vasos al salón, y se dispuso a poner la mesa con gran esmero. La señora Hall se sorprendió al ver que el visitante todavía seguía con el abrigo y el sombrero, a pesar de que el fuego ardía con fuerza. El huésped estaba de pie, de espaldas a ella, y miraba fijamente cómo caía la nieve en el patio. Aquí ya estamos hablando que hay un desconocido, ¿verdad? Hay una persona que está llegando a un lugar llamado Iping y se está hospedando, ¿sí?, en una fonda cuyo título, cuyo nombre en este caso es Coach and Horses. Entonces, vamos a ir practicando un poquito de esto, ¿verdad? De esta lectura comprensiva. Pero así ahorita a grandes rasgos es lo que yo necesito que usted tome en cuenta. ¿Qué personajes son los que intervienen? Tenemos el desconocido, tenemos la señora Hall y tenemos en este caso a una persona, ¿verdad?, que no interviene directamente, pero sí se menciona, que es Milly, ¿sí?, que es la persona que le ayuda a la señora Hall a darle, pues, el mantenimiento a esta posada, ¿verdad? Es la persona de servicio, podríamos decir así. Vale, muy bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a responder estas tres cuestiones. ¿De quién se está hablando en el fragmento? Es lo que vamos a responder. ¿Quién está hablando? Y vamos a mencionar datos importantes. Esto lo vamos a hacer solo, de este fragmento. ¿Vale? Nos vamos a tomar un tiempo para que usted trate de responder a esas tres cuestiones. ¿Quién está hablando? ¿De quién se está hablando? Y hechos importantes o sucesos importantes. ¿De quién se está hablando en el fragmento? ¿Quién está hablando? Y vamos a mencionar datos importantes. Yo he utilizado estas formas para que en el texto pues nosotros podamos identificar sobre qué es lo que se está respondiendo. ¿De quién se está hablando? La respuesta la vamos a ver de esta forma, tachada. ¿Quién está hablando? Lo vamos a ver subrayado. Y cuando digamos los datos importantes que los vamos a mencionar, es lo que nosotros vamos a ver con otro tipo de caligrafía. Veamos entonces cómo nos quedaría. Dice, el desconocido llegó un día huracanado de 1 de febrero, abriéndose paso a través de un viento cortante y de una densa nevada, la única del año. Entonces, aquí usted está viendo, se está hablando del desconocido, nos está diciendo, ¿verdad?, en qué momento está llegando a este lugar, y después sigue. El desconocido, nuevamente estamos hablando de esta persona, llegó a pie desde la estación del ferrocarril de Brambebush. Llevaba en la mano bien enguantada una pequeña maleta negra. Entonces, todo esto que está subrayado, llegó, abriéndose, llegó nuevamente, llevaba, ¿qué es lo que nos está indicando? ¿Quién está hablando ahora? Dentro de la lectura, ¿quién es el que está hablando? La persona que está viviendo el suceso, otra persona que le han contado, o una persona simplemente que lo está viendo desde fuera. Muy bien, es una persona que lo está viendo desde fuera porque lo está narrando en tercera persona. Entonces, alguien, un narrador en este caso, está contando la historia, ¿sí? ¿Quién nos da esta seguridad? Pues los verbos. Voy a insistir, la conjugación de los verbos, tercera persona. Yo llegué, tú llegaste, él llegó. Entonces,
él llevaba. Está hablando de alguien más, está hablando de todo lo demás, ¿verdad? Este narrador que está presentando los hechos. Ahora bien, dentro de esto nosotros podemos encontrar sucesos importantes, que son los que tenemos en este caso resaltados con una grafía diferente. Aquí lo está viendo usted, que está con letras todas mayúsculas. Nos está dando el tiempo. Primeros de febrero. Aquí estamos hablando de una época del año. Es muy interesante porque dice que hay un viento cortante y una densa nevada. Entonces, en este lugar donde se está hospedando este desconocido hay mucho frío. Y ahora entendemos por qué él iba muy bien abrigado. Bien abrigado, tanto que solo la punta de la nariz dejaba ver. Lo interesante es, ¿por qué es importante esto? Porque ya cuando vemos que la señora Hall regresa para servirle la comida, el hombre no se ha desprendido en ningún momento de todos los atuendos que lleva. Sin embargo, ya está en una zona bastante cálida porque ya está en la habitación, ya encendieron la chimenea. Entonces, por eso se vuelve importante para que nosotros vayamos entendiendo toda la historia, ¿verdad? Entonces, ¿qué otro suceso importante tenemos? Bueno, la estación del ferrocarril de Blamberus. O sea, estamos hablando que el recorrido en este momento, ¿verdad? No habían automóviles, lo realizó en tren. Estaríamos hablando que es una distancia bastante grande para que él haya decidido tomar el ferrocarril. Otro dato curioso, llevaba, dice, una pequeña maleta negra. O sea, algo rápido, ¿verdad? No llevaba tanto equipaje. Ya habíamos dicho eso, que iba envuelto de los pies a la cabeza. Todo lo único que dejaba descubierto era la punta de su nariz. Y cuando dice acá, más muerto que vivo, aquí estamos diciendo que él estaba muy cansado. Así de fácil. Es muy interesante porque el autor aquí va a utilizar palabras comunes y corrientes, pero lo va a utilizar de una forma tal que no nos lo dice directamente, sino que con el objetivo de que nosotros le prestemos atención y esa lectura sea más atractiva para nosotros. Vale, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a practicar. Definitivamente la lectura comprensiva nosotros la vamos a mejorar en la medida que vamos practicando, que vamos leyendo. Siempre nosotros debemos de habituar. Si tenemos la oportunidad de leer el periódico, hagámoslo, leamos noticias completas, analicemos qué es lo que nos están diciendo y después usted va a responder a las preguntas que yo le estoy formulando al final del capítulo 2. Realmente no es el capítulo 2 completo que voy a presentar, es un fragmento. Si usted tiene la oportunidad, este libro usted lo puede buscar en PDF perfectamente. Lo lee completo y después lo hablamos y no hay ningún problema. Y se va a dar cuenta que es una lectura bastante atractiva. Veamos entonces capítulo 2. Las primeras impresiones del señor Teddy Humphrey. Eran las 4 de la tarde. Estaba oscureciendo y la señora Hall hacía acopio de valor para entrar en la habitación y preguntarle al visitante si le apetecía tomar una taza de té. En ese momento, Teddy Humphrey, el relojero, entró en el bar. Menudo tiempecito, señora Hall. No hace tanto tiempo para andar por ahí con unas botas tan ligeras. La nieve caía ahora con más fuerza. La señora Hall asintió. Se dio cuenta de que el relojero traía su caja de herramientas y se le ocurrió una idea. A propósito, señor Teddy, dijo, me gustaría que echara un vistazo al viejo reloj del salón. Funciona bien, pero la aguja siempre señala las 6. Y dirigiéndose al salón, entró después de haber llamado. Al abrir la puerta, vio al visitante sentado en el sillón delante de la chimenea. Parecía estar medio dormido y tenía la cabeza inclinada hacia un lado. La única luz que había en la habitación era la que daba a la chimenea y la poca luz que entraba por la puerta. La señora Hall no podía ver con claridad. Además, estaba deslumbrada, ya que acababa de encender las luces del bar. Muy bien. Aquí yo lo he leído una vez. Usted lo puede pausar y lo vuelve a leer. No hay ningún problema.
¿Qué es lo que nos vamos a fijar en este caso? Bueno, nos vamos a fijar los sucesos, los personajes. Allá en el capítulo 1 ya habíamos visto que estaba pues la señora Hall, el desconocido, y estaba Millie. Ahora, en este capítulo, estamos viendo que hay un nuevo personaje, que es Teddy Humphrey, ¿sí? ¿Y quién es este personaje? Bueno, usted ya me va a decir quién es, porque es parte también de las preguntas. ¿Qué hacía ahí? ¿Cuál es la reacción de la señora Hall? Y todo esto. Vamos a revisar entonces las preguntas. Dice, mencione los personajes que intervienen en el fragmento. Ya vimos uno, ¿verdad? Teddy Humphrey. ¿Y quién más? ¿O quién es más? Usted lo va a contestar. ¿Cuál es el objetivo de la visita del señor Humphrey? O de Teddy. ¿Qué hacía en ese momento? Dice Teddy Humphrey, el relojero entró al bar. O sea, él iba a trabajar en ese momento. ¿O simplemente estaba visitando la posada para tomar algo? Porque ya después vemos que la reacción, dice, ¿cómo es la actitud de la señora Hall al observar que el señor Humphrey ha llegado a su posada? ¿Y qué es lo que nos dice el narrador? Dice que ella se dio cuenta de que el relojero traía su caja de herramientas y se le ocurrió una idea. Muy bien, entonces aquí ya usted ya va viendo qué es lo que va a ir contestando. ¿Consideran que es correcta la forma de actuar de la señora Hall hasta la llegada del señor Humphrey? Aquí necesito que usted lo analice y lo aplique a lo que usted pues considera correcto, ¿verdad? De acuerdo a las intenciones que tiene la señora Hall. Y luego después dice, mencione por lo menos 3 sucesos importantes dentro de este fragmento, ¿verdad? O sea, sucesos importantes. Y ahí usted lo puede hacer. Entonces, vamos a trabajar en esa parte, por favor. Ya más o menos ya los orienté hacia dónde usted tiene que dirigir, ¿verdad? Su respuesta para que esto nos ayude a tener siempre pues más seguridad en cuanto a lo que nosotros estamos respondiendo. Entonces, observen en este caso que de un fragmento tan corto, ¿verdad? ¿Cómo lo podemos ir analizando? O sea, ahí realmente podemos hacer más preguntas. Pero yo lo que quiero que usted vea y se cerciore es cómo necesitamos ir entendiendo todos estos textos, todo lo que nosotros vamos leyendo. Porque esa información importante que veamos en el capítulo 1 nos va a servir para los próximos capítulos. Mi recomendación es que usted lo lea y va a entender el por qué el narrador se centra tanto en eso. Que el desconocido solo llevaba una maleta negra y pequeña, que acababa de llegar de un viaje largo, que iba muy cansado definitivamente por ese viaje tan largo que le había tocado que viajar a través del ferrocarril, y que definitivamente no se despojó rápidamente de todos sus atuendos de abrigo, y que en esa época era normal que todo el mundo anduviese vestido de esta forma. Vamos a terminar entonces de contestar esto, por favor. Muchas gracias, ¿verdad? Entonces, por su atención, por tener ese tiempo también, ¿verdad? Para, pues, conocer un poquito más, ¿verdad? Cómo nosotros podemos ir mejorando y aplicando lo que es la lectura comprensiva. Espero que les haya ayudado mucho. Y, pues, si tenemos alguna duda, ¿verdad? Ya dentro de poco nosotros, pues, vamos a poder estar ya más dinámicos en este proceso, dar ánimo a leer bien, a entender